es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la entrevista número 73 del canal de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio para pensar, preguntar y maravillarse. En esta sección hablamos de la trayectoria profesional de personas que están inmersas en el mundo de filosofía para niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión nos acompaña Miguel Camilo Pineda Casas. ¿Cómo has estado? Hola Axel, hola a toda la comunidad que nos está viendo, estoy muy bien, muy feliz de poder estar aquí en tu canal, compartir mis experiencias, aprender también mucho de ti y de tu comunidad, de tu público. Y de manera recíproca, pues vamos a aprender muchísimo de ti, de esa trayectoria profesional en esta propuesta educativa, en esta práctica filosófica. Pero antes de empezar, pues vamos a conocer un poquito de aquellos organismos, instituciones que están detrás de este proyecto. Primero tenemos el Centro Tlatelolmatini, un centro de filosofía para niñas y niños de acá de México, en la cual está colaborando con el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, el CELAFIN, también con Marfil, Escuela de Pensamiento y Ciudadanía Creativa, y la comunidad internacional LITMAN. Y bueno, ya una vez mencionado aquellos promotores de este proyecto, pues vamos empezando esta entrevista. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Podemos decirlo de esta manera. ¿Quién es Miguel Camilo Pineda Casas? Qué pregunta tan difícil, Axel. De toda la vida que me he dedicado a la filosofía no he podido responder. Bueno, algo que de todas las cosas que soy, pues porque tengo un montón de cosas que me definen, que me han heredado las personas con las que he convivido, los contextos en los que he estado. Una de las cosas de las que me siento muy orgulloso de decir que soy es que soy profesor. Soy profesor de muchas cosas. Soy profesor de niños y adolescentes, soy profesor de universitarios, soy profesor de yoga también y de baile. Entonces, algo de lo que me siento muy orgulloso es de poder decir eso, que me dedico a compartir, a construir conocimiento también y a cuidar desde las enseñanzas que hay, pues que doy, que construyo con mis chicos, con mis adultos también. Eso te diría que soy, que hago. Pues bueno, también tengo esposa, ¿sabes? Me gusta ir al gimnasio, correr, leer, bueno, como cositas de hobbies así, cocinar, cosas así. Muy bien. Y bueno, te pregunto, ya nos comentas, eres profesor. ¿Por qué te gusta la docencia? ¿Cuáles son aquellos, esos como momentos o por qué te dedicas a ella? De hecho, esa es una historia muy interesante, Axel, porque yo cuando entré a la Facultad de Filosofía, yo estudié filosofía, yo no estudié licenciatura en filosofía, que aquí se usa en Colombia para diferenciar a los que van a ser maestros de los que no. Mm, Entonces yo dije, yo no voy a ser profesor nunca, yo no voy a ser maestro, yo no quiero enseñar, yo no quiero nada de eso. Entonces me metí a filosofía pura y dura. Me gradué y dije, ay, ¿ahora en qué trabajo? Entonces había pues vacantes para ser profesor y dije, bueno, pues para empezar está bien. Y cuando entré, mi primer día fue una cosa maravillosa de poder encontrar un montón de niños y adolescentes. Yo trabajo más con adolescentes que con niños, em, deseosos de saber, de preguntar, que tienen unas ganas de saber, desconocerse a ellos mismos,
de encontrarle sentido a lo que hacen, a lo que van a elegir, porque yo estoy en los cursos más grandes donde ya se van a graduar y van a elegir qué van a hacer después de la escuela. Entonces, esas cuestiones a mí me hicieron sentir que la filosofía es muy importante en la vida de las personas y se me abrieron los ojos y un montón de ventanas para poder decir, quiero saber cómo hacer esto bien, porque con sentarme a hablar de Platón no basta, quiero encontrar la mejor manera de poder ayudarles, darles las mejores herramientas para que tomen decisiones mejores, para que entiendan por qué actúan así, por qué hablan así, por qué deciden lo que deciden. Entonces así llegué a la docencia y lo que más me enamora de ella es eso, el acompañamiento vital que uno puede dar en las personas, más allá del conocimiento que igual ya está sistematizado en Internet, em, es el acompañamiento no solo a procesar esa información, sino a darle un propósito en la vida. Y eso es algo que me llena el corazón extraordinariamente. Interesante esos comentarios que nos comentan de cómo se relaciona, ¿no? La parte de ser profesor y la filosofía. Y hablando de filosofía, ¿cómo fue tu primer acercamiento a filosofía para niños? ¿Fue cuando estabas estudiando la licenciatura? ¿Fue después? ¿Y qué diferencias encontraste entre esa filosofía pura, dura que comentas con ya esta parte más práctica, ¿no? De filosofía para niños. No, no, la diferencia es toda. Yo me la encontré porque yo estudié en la misma universidad donde era profesor Diego Pineda. Entonces, eh, pues claro, yo conozco a Diego, Diego fue mi profesor un montón de veces, es una persona a quien admiro mucho, quien quiero mucho también. em, y él siempre abría la asignatura de filosofía para niños. Y puedes creer que nunca lo tomé en la universidad con él. No se abría, no había plazas para, ya no se llenaba el cupo mínimo para que se abriera esa materia oficialmente en la universidad. Entonces, bueno, siempre tuve la duda de cómo se podría hacer filosofía para los niños, porque de todos modos yo pensaba que si hablar de la cuaternidad del ser y de la fenomenología del espíritu y esas cosas, ay, pues sí, muy chévere, pero ¿y qué? Eso en la vida de uno, ¿qué? Eso en la vida de los niños, ¿qué? Quería saber eso, como cómo se puede hacer filosofía con seres que se preguntan por todo el tiempo y yo no les puedo llegar a hablar, como sí, mira, Hegel decía, pues no, como debe haber una manera. Me quedé con esa inquietud, pero era una inquietud de por curiosidad. Yo no sabía que iba a terminar dedicándome a eso, era más como por curiosidad, sí. Y un día Diego abre un curso de formación continua, no dentro de las materias de la universidad, sino externo de formación continua, de filosofía para niños y me inscribí de una, se abrió y no solamente porque Diego es un gran maestro, sino porque los contenidos que yo vi fueron espectaculares, o sea, quedé enamoradísimo de eso. Y yo ya llevaba un camino recorrido en las prácticas filosóficas. Yo me encontré con CECAPFI, que es el Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas. Me encontré con ellos, me formé en consultoría filosófica, en prácticas filosóficas, talleres especialmente, cafés, caminatas, bueno, filosofía para organizaciones. Y me faltaba filosofía para niños, y cuando yo me encuentro con el curso de Diego, me coincide con todo el bagaje que yo ya tenía, entonces quedo enamoradísimo de la filosofía para niños. em, y dije, voy a hacer mis clases así siempre, de ahora en adelante, con adultos, con niños, con adolescentes, voy a hacerlas así. em, y sí, pues bueno, he recibido muchas críticas porque no hago la filosofía estricta como de la exégesis de un texto, no producimos un montón de ensayos, o sea, dentro de las habilidades educativas, los niños tienen que aprender a escribir textos académicos, textos narrativos, textos descriptivos, sí, pero que mi clase de filosofía se dedique a eso, no. Mm, entonces, la diferencia que he encontrado es que, claro, una cosa es la interpretación y la contemplación de conceptos y otra cosa es construir esos conceptos, esas relaciones dentro de un salón con las cosas que le interesan a los niños. O sea, yo puedo hablarte del banquete de Platón para hablar del amor, pero otra cosa es que ellos empiecen a elaborar qué significa el amor desde sus desamores, sus decepciones, sus triunfos, sus conquistas. Eso es distintísimo. Entonces, cuando ya toma un asunto más personal y ellos se ven involucrados,
eso es lo que además a mí me enamora y a ellos también, o sea, a ellos les gusta más hablar de eso eh, que solamente leer un texto y ya está. Creo que es clave, ¿no? A partir de su vida cotidiana. Y bueno, ahí nos comentas de Diego Pineda. De hecho, a Diego ya también ya lo entrevistamos en el canal. No Ah, recuerdo si es la entrevista 40, 41, pero ahí para que se remitan a esa entrevista. De hecho, actualmente estoy en un diplomado con él de escritura. Entonces, ay, sí, sí, también lo coincido, hice. Ay, eh, coincido totalmente contigo de las características de Diego, una persona maravillosa que te enamora de cómo da esos diplomados, esos cursos o cualquier otra oferta educativa. es cierto. Luego, él nos comentas también, ¿no? Del conocimiento de las prácticas filosóficas con Secafi. Y ahorita vamos a retomar esa parte, pero vamos continuando con filosofía para niños. Después de ese primer acercamiento, ¿qué vino después? Me contabas de alguna serie de proyectos, ¿fue eso? ¿O qué fue? Sí, pues vino muchísima preparación, ¿no? Yo la conozco y digo, no, pues, esto es muy difícil, yo ni siquiera tengo formación en pedagogía. O sea, mis compañeros hablan de Piaget, didáctica, práctica, lúdica, y yo no sé qué es eso. No, o sea, es terrible. Entonces me dediqué a prepararme un montón, pero luego me di cuenta de que realmente podía pasarme la vida estudiando cosas que no sé, y aún así iba a seguir siendo un tonto. O sea, no iba a haber un punto en el que yo dijera, ya lo sé todo lo que tengo que saber, estoy listo. Siempre iba a seguir sintiendo que no sé lo suficiente. Entonces dije, ya no más. Sé lo que tengo que saber, tengo formaciones e instituciones que respaldan que sí sé lo que tengo que saber, me arrojo. Fui a donde la coordinadora de la escuela donde yo trabajo y nosotros manejamos un modelo pedagógico que se llama enseñanza para la comprensión. Significa que los niños sean capaces de llevar más allá los conceptos, que los puedan aplicar a la vida cotidiana, a la resolución de problemas, que puedan encontrar la manera de relacionar un concepto con otro, ¿no? Eh, entonces dije, aquí la filosofía para niños tiene un lugar porque como el propósito de la escuela no es que solamente sepan leer o sepan de memoria un contexto de alguien, sino que puedan resolver, tener una postura crítica, crear argumentos, crear soluciones. em, lo propuse así y dije, bueno, esto lo aprendí, quisiera que mis clases fueran tipo comunidades de indagación, las formas en las que voy a evaluar, porque de todas maneras tengo que evaluar, ¿no? Pues en el sistema educativo serían así, como por sus participaciones, al final hay un resultado que puede ser un escrito, que puede ser una exposición, que puede ser algo que ellos construyan, em, pero quisiera llevarlo así. Me dijeron que sí, que sí, que de una. Y yo dije, bueno, en este colegio nadie sabe filosofía para niños. Significa que yo puedo llevarlo como yo quiera e irlo ajustando a las necesidades de mis niños, porque la mayoría de ellos tienen alguna diversidad cognitiva. Entonces tengo TDAH, tengo algunos que tienen autismo 1 o lo que antes se llamaba Asperger, necesidades emocionales y sociales muy álgidas, ¿no? Son chicos que han estado en terapias psicológicas, psiquiátricas fuertes, ¿no? O están medicados. Entonces dije, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Claro, mira, nos lanzamos a hacer esto. Bueno, pues me lancé yo solito porque soy el único profesor de filosofía que hay allá en el colegio y los resultados fueron espectaculares, ¿no? Cuando uno piensa el movimiento, claro que para los niños que tienen hiperactividad, estarnos moviendo, estar caminando, estar proponiendo cosas, hace que estemos todos en sintonía, es súper divertido, hemos creado vínculos, hemos creado comunidad, han desarrollado habilidades sociales de la empatía, de la escucha, que si en 5 años, cuando ya no estén en el colegio, se les olvida quién es Platón, pues bueno, no pasa nada, pero saben escuchar, saben tolerar las diferencias de los demás, saben proponer soluciones, criticar, criticar en el buen sentido, ¿no? Como encontrar racionalmente fallas lógicas,
pero también las saben arreglar. Entonces, pues ese ha sido mi proyecto más grande, más ambicioso, que no fue con niños, eh, así como que ya venían de una formación, de una tradición en filosofía para niños, sino que de una vez ya grandes, porque yo les digo niños, pero es que tienen 14 años para arriba, entonces realmente son adolescentes, eh, que además tienen una vida que en el éxito académico ha sido difícil por la tradición escolar que se ve, ¿no? De un niño que está sentado leyendo juicioso, eso no pasa con ellos. Entonces, claro, fue un lugar donde ellos y yo construimos un lugar de seguridad y de diversión, de cuidado, de amistad, que ha sido muy fructífero para todos, la verdad. Eso así. Me llama mucho la atención esa práctica, ¿no? Con estudiantes que tengan alguna neurodivergencia. ¿Nos puedes dar algunas recomendaciones para las personas que van a trabajar con las comunidades de diálogo y presentan estas necesidades o que están trabajando con ellas? Mm, yo lo podría resumir en dos cosas. Y la primera, para mí es la más importante, el movimiento es clave. Clave, clave. No solamente mantiene la atención, sino que regula también el cuerpo, ¿no? Entonces, usar el cuerpo para pensar, aparte que es una acción filosófica poderosísima, también atencionalmente y cognitivamente es buenísimo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a hablar? 1 millón o más. ¿Cuántas de esas recordamos? Un porcentaje bajísimo. Pero el día en el que uno se acuerda y dice, claro, es que ese día nos movimos y caminamos por aquí y demás, cuando hay una experiencia que involucra mucho más el cuerpo, genera más recordación. Incluso lo podemos llevar a los sentidos, ¿sí? También eso, o sea, el movimiento y el involucramiento de los sentidos. Puede ser desde algo muy básico, yo tengo estas lagartijitas, tengo como unas 6, que son flexibles, son como espichables, pero no se rompen tan fácilmente. Y esto es bueno porque les ayuda a nomás canalizar su motricidad como espichándola o jalándola, lo que tienen que hacer. Em, a los niños que son ansiosos o están nerviosos también encuentran en ella como un seguro. Y estas lagartijas son mis lagartijas de la palabra. La norma es se le lanza al que quiere hablar. Y lanzar es una actividad diferente a pasársela, a entregársela en la mano, porque el movimiento no es tanto. Si yo la lanzo, tengo que estar atento a dónde viene, dónde la voy a atrapar, le pego a alguien. Esas cosas mantienen la atención, mantienen el interés, es divertido, ¿no? Porque todos estamos atentos a ver quién la lanza, cómo la lanza, quién la atrapa. Entonces, esas cosas que son muy básicas, o podemos hacer también caminando, un juego que tenga movilidad del cuerpo. Entonces representemos según esta definición que construimos del amor, representemos una escena, usamos el cuerpo. Eso hace que sea más sencillo realmente. Muchas gracias por esas recomendaciones, Miguel. Y yo me estaba preguntando ahorita, ¿cómo has encontrado esa relación entre filosofía para niños y las prácticas filosóficas que nos comentabas que te has preparado en CECAFI? Porque ahorita que hablabas del movimiento, a mí se me venía a la mente una caminata filosófica. Pero Ujú. coméntanos, adelante. Sí, justamente con los niños también hacemos caminatas filosóficas a modo de comunidades de indagación. Em, y claro, las prácticas a mí me dieron unos cimientos muy fuertes, muy buenos, que fueron tierra fértil para lo que va a ser la filosofía para niños en mi vida, porque con las prácticas filosóficas aprendí cómo hacer preguntas, que sean preguntas que lleven a un pensamiento profundo, a la creatividad, al relacionamiento de conceptos, a la traza de límites entre una cosa y la otra. Las prácticas filosóficas me dieron unas habilidades que me facilitaron muchísimo mm, la filosofía para niños después, ¿no? Porque aunque yo ya he tenido títulos y yo tengo una maestría en filosofía también, yo era muy torpe para hacer preguntas.
soy muy bueno para leer y construir textos y sí, bueno, buenísimo. Pero para llevárselo a los niños, las prácticas filosóficas me dieron el combustible para eso. Em, y de hecho, ahora que lo mencionas, sí, muchas veces hacemos talleres de gastrosofía, de comida, a propósito de una comunidad de indagación. Entonces, la primera vez que los niños se acercan o llegan a su primer día de clase de filosofía, mm, leemos un fragmentico pequeño de una definición que dan de qué es la filosofía y vamos comiendo y hay diferentes sabores, ácidos, dulces, salado, picante, bueno, amargos. Mm, y eso involucra varias cosas. Además de ser un taller de gastrosofía, involucra también los sentidos, como el gusto. Eso nunca se les va a olvidar. Los tiene atentos, los tiene aquí motivados, concentrados. Además, comer que es delicioso. Entonces, luego eso se vuelve en una orientación de preguntas para poder decir, mm, ¿la filosofía tiene sabor ácido? Sí, hay algunas preguntas que pueden ser ácidas. Ah, bueno. ¿Y qué vendría siendo dulce? Y ellos mismos van diciendo, a partir de lo que comieron y lo que leímos, no es una comunidad de indagación estricta en el sentido de Lippmann, no, pero es una cosa ahí que yo me inventé entre una práctica y una comunidad de indagación y salió una clase. Entonces, pues esa ha sido la relación que he hecho entre prácticas y filosofía para niños. También en el Facebook encontré una publicación, ¿no? De un picnic filosófico. Ah, sí. ¿Nos podrías comentar sobre él? ¿Se relaciona con filosofía para niños o es algo aparte? No, no tanto. Hay algunas, la Universidad Javeriana, que fue donde yo me formé, tanto en el pregrado como en la maestría, le están apostando mucho a las prácticas filosóficas. Y pues aquí en Colombia y en esta universidad, pues digamos que me han considerado a mí como la persona para orientar aquellas prácticas. Lo estamos haciendo precisamente para involucrar a los aspirantes de filosofía, pues que van a entrar a la universidad. Y es una manera de mostrarles que la filosofía tiene muchos horizontes profesionales y prácticos, ¿no? Porque muchos de los chicos entran a la facultad pensando que van a ser profesores universitarios apenas tengan el cartón, que se van a dedicar a escribir, que se van a dedicar al trabajo editorial, pero cuando se les muestra que hay maneras distintas de pensar y hacer filosofía, pues también se abre una ventana, ¿no? Se abre un panorama, se abre una línea de investigación, se abren muchas cosas, que pues precisamente también es algo por lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Como nosotros como filósofos, realmente, ¿qué hacemos? Entonces, el picnic está dentro de ese marco de la universidad, y de la apertura de la perspectiva de lo que es y hace la filosofía. Muy interesante lo que nos comentas. Y me quedo pensando en cuáles son o cuáles han sido tus comunidades de diálogo filosófico que tienes más marcadas, aquellas que en donde los estudiantes han dado algunas aportaciones que hasta el día de hoy te lo sigues recordando muy Uh, constantemente. sí, uff, qué pregunta tan difícil. Mm, todas han sido muy importantes, pero yo creo que ha habido dos, sí, ha habido dos en las que quedo muy sorprendido. Em, Algo pasó, no sé, es una cosa que nunca me ha pasado. Este año, de un salón que tiene más o menos 12, no mentiras, 20 estudiantes, más o menos 10 estaban atravesando una ruptura amorosa al tiempo, todos. Fue una cosa, yo nunca había visto eso, tantos adolescentes tristes. Además, había un rasgo importante y es que la mayoría de las personas que estaban viviendo ese desamor eran hombres, cosa que, mm, cosa que regularmente se asocia como a que las mujeres son las que sufren más por amor, porque los hombres no las quieren, no les ponen cuidado, bueno, pero esta vez eran ellos los más tristes. em, y además, las personas que los tenían así de tristes también estaban en el salón. Entonces era una cosa muy rara. Yo no había visto eso y dije, bueno, pues hay que aprovechar.
y nos pusimos a hablar del amor, del sufrimiento, de la libertad, como hicimos una comunidad de indagación a propósito de cómo se vive acá en Colombia, le llamamos una tusa, que es un desamor. Le dijimos, cómo se vive una tusa? ¿Qué es una tusa? Y empezamos a hablar de lo que duele, de lo que no duele, de lo que se podría permitir, de lo que no, hasta dónde llego yo, mm, cómo considero que soy amado. Bueno, tuvimos una conversación larguísima, y me impactó mucho porque ellos dejaron la piel ahí, dejaron la piel en sus experiencias, y lo más impactante fue que después se les veía más tranquilos. Claro, igual seguían tristes, pero digamos que entendían un poco la situación, habían escuchado a sus otros compañeros que tal vez ya habían pasado por eso, habían hablado los que estaban en la ruptura, porque como estaban en el mismo salón, habían hablado de conceptos que cada uno había visto, y al final la conclusión era, claro, es que uno de ellos me decía, es que ella ve el amor de otra manera distintísima a la que yo la veo, nunca iba a funcionar, y yo quería que ella me amara como yo veo el amor, ya veo que le hubiera hecho un mal terrible. Y yo, ay, wow, qué conclusiones, tienes 15 años, estoy impactado. O sea, sí, wow. Eso lo vi una vez, reciente, y la otra fue el año pasado con un grupo también, empezamos a hablar de la muerte. Mira, y las conclusiones eran una cosa loquísima, hablaban del COVID, porque ellos tuvieron la mayoría de su año escolar, como desde la transición entre primaria y bachillerato, la vivieron en el COVID, y vieron, siendo más o menos unos adolescentes muy jóvenes, morir muchas personas cercanas de su barrio, de su familia, de sus amigos, como se enteraban muy seguido de eso. Em, y Colombia preciso también estaba atravesando un momento muy importante con los acuerdos de paz. Entonces empezábamos a pensar en eso, como a quién se le da la muerte, a quién no, cuáles muertes lloramos, cuáles no, y al final las conclusiones que ellos sacaban eh, de sus propios dolores, de sus propias ausencias también y sus duelos, eran muy bonitas. O sea, yo creo que era escuchar a adultos ya viejos que han llegado a esas conclusiones, pero es que estos tenían 17. Entonces uno dice, "Ah, Dios mío, estamos teniendo de verdad, ahí sí, como dice el Grupo Marfil, ciudadanos, ¿no? Se han dedicado a pensar, a reflexionar, tienen un criterio para decir por qué opinan lo que opinan, y no solamente repiten y ya. Esas dos experiencias me han marcado muchísimo. Ahorita que te escucho, se me enchina la piel y me siento como parte de esas comunidades. Me imagino todo lo que va pasando. En un momento de tu trayectoria profesional nos comentaste, ¿no? De que habías estado en SECAFI, estuviste estudiando con ellos, pero llega esa etapa en donde, y ahora estás como profesor dentro de SECAFI. Había encontrado que eres el coordinador de formación continua en SECAFI Colombia. ¿Nos Sí. puedes platicar sobre ello? ¿Qué, qué haces en SECAFI? ¿Qué cursos das? ¿A qué te dedicas en Mm. ello? Sí, SECAPFI aquí en Colombia está dando sus primeros pasos. Bueno, llevamos 4 años trabajando, hemos hecho cosas muy interesantes, y de todos modos seguimos iniciando el camino hasta ahora, ¿no? En SECAPFI, como el coordinador de formación continua, lo que hago es convocar, ¿no? Convocar, diseñar programas educativos para conocer, dar a conocer las prácticas filosóficas y formar a personas en ellas. Hemos hecho muchos convenios con muchas universidades, precisamente por eso, porque le están apostando a las prácticas filosóficas, a nuevas maneras de, de hacer filosofía, y hay mucho interés, Axel. Las personas tienen, en general, más allá de que se dediquen o no a la filosofía, tienen necesidades filosóficas, tienen preguntas filosóficas, y cuando se abren estos espacios, aquí en Colombia hemos visto un montón de, de interés, de preguntas por la comunidad, de preguntas correspondientes a la familia, a la vida en sociedad, al respeto por la diferencia, y es ahí donde encontramos un lugar
Entonces, con CECAPFE lo que hacemos es primero crear vínculos, porque en Colombia hay muchas prácticas filosóficas como está Marfil, está Filoparchar, hay muchas universidades también y grupos independientes que hacen prácticas filosóficas, pero no nos conocemos entre sí. Entonces, lo que estamos haciendo primero es conocernos, porque con la creación de una red, puede que sea de manera institucional o no, pero con la creación de una red donde ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos, es mucho más sencillo propulsar las prácticas filosóficas a todo el país. Porque además Colombia es grandísimo, yo estoy solo en Bogotá, pero hay grupos en Medellín, hay grupos en otras partes de Colombia. Entonces, cuando ya tenemos esta comunidad de prácticas más afianzada, más allá de educar formalmente, lo que podemos hacer es llevar las prácticas a muchos rincones de Colombia donde nos necesitan y nos quieren también, ¿no? Eso hacemos. Muy interesante. Ahí también había encontrado que dentro de ese mismo proceso has estado como ponente en congresos y eventos académicos. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre ello? Sí, es verdad. Yo le tengo un poco de terror a esos eventos académicos. Le tengo mucho terror. Eh, pero también siento que una manera de hablar de la práctica filosófica es en esos espacios. Porque hablar de prácticas filosóficas donde no se habla de filosofía es muy fácil, es muy fácil. Pero siento muchas veces que el rigor académico puede ser cruel y por eso le tengo terror a los eventos. Pero bueno, me he arriesgado, me he arriesgado también para posicionar, darle los fundamentos teóricos, filosóficos, así rigurosos de las prácticas filosóficas y para mi sorpresa ha tenido muy buena acogida. Claro, no puedo comparar una conferencia que se da de Nietzsche con las de las prácticas filosóficas, o sea, me llegarán 6 personas mientras que allá llegan 100. Bueno, estoy en paz con eso, me llegan 6. Em, pero ya se habla de eso académicamente, ¿no? Hay artículos, hay revistas de eso, y me he permitido también ser ponente de cosas que yo mismo he escrito sobre prácticas filosóficas, em, dándole precisamente eso, un respaldo teórico, porque muchas personas, lo he escuchado en los ámbitos académicos, dicen, no, es que eso es pseudofilosofía. Pues no, pues no, y me he sentado en esa lucha que ahora es cada vez menos una lucha. Ahora ya es una conversación, ya quieren la postura no es de tengo que convencerlos de lo que lo estoy haciendo está bien, sino es como ellos quieren escuchar de dónde sale esto, cómo es, y esa comunicación, ese puente que se ha dado entre academia y práctica, cada vez está más afianzado, más fuerte, más amistoso. Y eso nos ha traído cosas muy buenas. Entonces, esas experiencias que en principio son aterradoras para mí, han sido muy buenas después. Sí, Muy bien, ¿verdad? Esa visibilización, reivindicación de la práctica filosófica, pues debe estar presente. exacto. Y bueno, ya vamos a ir cerrando Ah, nuestra entrevista, Miguel. Ya el tiempo nos está está bien. comiendo un poquito, pero bueno. Ujú. Pero todavía ahí nos quedan algunas preguntas. En cuestión ahora de tus metas, de tus proyectos a futuro, ¿qué nos puedes comentar sobre ello relacionado con filosofía para niños y las demás prácticas filosóficas? Bueno, realmente a mí me gustaría mucho expandir, por lo menos donde estoy, trabajando las prácticas filosóficas, porque acá en Colombia la educación va desde, bueno, preescolar, primero de primaria, que termina en quinto de primaria, y empieza el bachillerato en sexto, se termina en grado 11 y ya no Ujú. más. En este momento yo estoy haciendo comunidad de indagación y filosofía para los niños del grado octavo a 11, con 4 añitos, pero me gustaría llevarlo mucho más abajo, ¿sí? Que estuviéramos desde primero de primaria, incluso preescolar, haciendo filosofía. Me parece que es un proyecto que tengo, es un proyecto ambicioso que me gustaría hacer. Y no solo eso, sino que también quisiera llevarlo a las universidades. Quisiera que las personas que se están formando en filosofía vivan, por lo menos la vivan, cómo es la filosofía para niños. No necesariamente se dediquen a ella si no quieren, eh,
pero que sepan que es un método realmente que permite construir pensamiento independientemente de la edad. Eso me gustaría tenerlo y que los futuros profesores de filosofía sepan y sepan hacer filosofía para niños, porque es que ya, yo siento que además la era digital y las necesidades de los niños de hoy en día demandan otras cosas. Entonces hay que despertar en nosotros esas habilidades. Esos son mis proyectos más ambiciosos. Y los demás en prácticas filosóficas, bueno, realmente algo que yo amo en mi vida es ser consultor filosófico. La consultoría uno a uno, en este diálogo personal, donde indagamos filosóficamente cosas de nuestra vida cotidiana, que en un grupo igual sí se puede, lo que te decía, pero es que personalmente eso tiene una profundidad ya a otro nivel que es espectacular. Eso es algo que amo mucho hacer y quisiera que fuera más conocida en Colombia, que las personas encontraran también en la filosofía un apoyo en sus vidas de la mano de un consultor filosófico me parece que es algo vital. Entonces, bueno, esos son mis proyectos ambiciosos. O claro, tengo más de la mano de SECAPFI, ¿no? Como construir la Red Nacional de Prácticas Filosóficas, que demos un montón de formaciones, una participación en proyectos. Sueño con ir a Tokio, que va a ser el Congreso Mundial de Filosofía en el 2028. Sueño con estar allá, con ir a México también. No puede ser que mis profesores y mis amigos sean de México y yo no haya ido. Em, Sueño con muchas cosas, pero digamos que las más aterrizables son esas que te mencioné recién. Muy bien. Y luego me estaban comentando de que, aprovechando de esa inquietud de venir a México, del foro de prácticas filosóficas, me parece que va a haber en CECAFI. Sí, sí, va a haber un foro, correcto, sí. Bueno, yo no puedo participar, justamente estoy trabajando, Sí, pero como sea voy a encontrar la manera de ir y estar allá un par de días para compartir con todos y aprender de un montón de la cultura y de cómo se hace la filosofía allá. Quiero ir, quiero saber, muy bien, pues acá te esperamos. por favor. Y bueno, eh, a lo largo de esta entrevista hemos platicado sobre filosofía para niños, sobre otras prácticas filosóficas. Vamos centrándonos en filosofía para niños. ¿Cuál es tu concepto personal sobre ella? ¿Con concepto te refieres a qué? Como, ¿cuál es tu significado? ¿Cuál es la definición que tú le has dado a filosofía para niños? Mm, bueno, no, filosofía para niños, digamos que dicho así, como sin mucha meditación, porque no lo había pensado, era, a mí me parece que es un laboratorio para la vida, es un laboratorio filosófico para la vida, ¿no? Y es un espacio transformador también, por eso creo que es un laboratorio, porque ahí me permito pensar, experimentar, fallar, replantear. Yo como adulto, los niños pues con mayor razón, y al final lo que resulte de ese ejercicio de experimentar será transformador en la vida. Yo lo diría así, realmente. Me encanta, un laboratorio filosófico para la vida. Y bueno, ya con esas palabras, Miguel, terminamos, finalizamos No, esta entrevista, pero no te preocupes, va a haber otras más. Nos vamos a centrar en otros aspectos qué chévere. y bueno, te vamos a invitar nuevamente. Oye, Axel, pues muchísimas gracias por invitarme. Realmente ha sido un espacio que disfruté mucho, que me gustó muchísimo estar acá. Me honra muchísimo que me hayas considerado para participar acá. Es la primera vez que lo hago hablando de filosofía para niños. Y Mm, siento que eso me da como un impulso, me da como un abrazo en el corazoncito de lo que he estado haciendo. Ha sido visible, ha tenido una buena recepción, entonces te lo agradezco a ti y a todas las instituciones que mm. también están detrás de este proyecto y a tu público que al final es el que hace que esto sea posible, ¿no? Que estén aquí aprendiendo, que estén aquí viendo. Te lo agradezco muchísimo, Axel, en verdad. Igualmente te agradecemos al haber aceptado esta entrevista y te felicitamos por tu trayectoria profesional en filosofía, las prácticas filosóficas, en filosofía para niños. Muchísimas gracias y que sea el comienzo de muchísimos proyectos en los que también podamos coincidir, Axel. Muy bien.
Y como comentamos en algunos videos, Ujú. todos los caminos nos llevan a la filosofía. Es verdad. Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.